Buen día a todos, a los compañeros del curso, al ingeniero Walter Bautista y a todas las personas que tengan la oportunidad de ver este video tutorial. En esta oportunidad tenemos el gusto de compartir este material para ayudar a utilizar la base de datos de PostgreSQL. En este video tutorial crearemos el objeto para la solución de problemas de la empresa denominada CARS con PostgreSQL. Somos estudiantes de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala, de la Facultad de Ingeniería en Sistemas de Quetzaltenango. Los integrantes que hemos trabajado sobre este material somos Gerson, Darcy, Marvin y Miguel, a cargo del ingeniero Walter Bautista y del curso de base de datos. Como sabemos, en la actualidad en el mercado existen varias herramientas que nos ayudan a manejar y gestionar base de datos. En este material trabajaremos sobre la base de datos de PostgreSQL. Antes de comenzar a utilizar este material, vamos a conocer un poco qué es PostgreSQL. Es un sistema de gestión de base de datos de objetos relacional distribuido bajo la licencia BSD. La licencia BSD permite a los programadores utilizar, modificar y distribuir a terceros el código fuente y el código binario del programa de software original con o sin modificaciones, y que su código fuente está disponible libremente. Es el sistema de gestión de base de datos de código abierto más potente del mercado. En sus últimas versiones no tiene nada que envidiarle a otras bases de datos comerciales. ¿Qué características tenemos con esta base de datos? La última serie de producción es la 9.1. Sus características técnicas la hacen una de las bases de datos más potentes y robustas del mercado. Su desarrollo comenzó hace más de 16 años y durante este tiempo tenemos estabilidad, potencia, robustez, facilidad de administración e implementación de estándares. Ha sido las características que más ha tenido en cuenta durante su desarrollo. PostgreSQL funciona muy bien con grandes cantidades de datos y una alta concurrencia de usuarios accediendo a la vez en el sistema. Pero comprendemos que el sistema Postgres es muy potente y que puede realizar varias transacciones al mismo tiempo en el sistema. Ahora, ya conociendo un poco sobre esta base de datos, pasamos al siguiente paso: ¿cómo conseguirlo? Existen varios servidores donde se puede descargar este ejecutable, ¿verdad? Pero nosotros la descargaremos en el sitio oficial de PostgreSQL en español. Entonces nos vamos a la barra de tarea y damos clic en Internet Explorer. Esperemos a que cargue nuestra página. Como ya lo hemos leído, tenemos que acceder a la página oficial de Postgres, postgresql.org.es. Ahora esperemos a que cargue la página y ahora tenemos la página oficial. En el menú contenidos buscaremos la opción descargas. Clic en descargas. Aparecerá una nueva página. En esta paquetes binarios seleccionaremos en qué tipo de sistema operativo deseamos instalar la base de datos Postgres. En este caso sería Windows. Damos clic sobre Windows y luego clic en descargar, download. Nos damos cuenta que aquí nos aparecen varias versiones en la que está Postgres, ¿verdad? Pero nosotros utilizaremos la versión reciente, que es la versión 9.1.3. Seleccionamos el sistema operativo, que nos aparece 2, dependiendo de la arquitectura de la computadora. Esta sería de 32 bits. Ahora que nos apareció la barra de descargas, la guardaremos en el escritorio. Y esperemos a que se descargue nuestro ejecutable. Ahora ya descargada el ejecutable, lo instalaremos en la máquina. Le doy clic sobre el ejecutable y ejecutar. Está preparando la instalación. Este es el asistente que nos ayudará para instalar nuestra base de datos. Damos siguiente. El directorio lo dejamos
que trae por default el directorio de datos también. Damos siguiente, ahora nos accederá una contraseña. Aquí nos muestra que la contraseña que usaremos es admin system, el puerto 8808 y localhost, así va a quedar la configuración. Vamos a colocar la contraseña, admin system y otra vez admin system. Damos siguiente. Ahora nos pedirá el puerto. El puerto habíamos dicho que es la 8808. Ponemos esta, pusimos la 8808. Damos siguiente. Buscamos la región Guatemala, español Guatemala. Damos siguiente. Esperamos a que se instale el ejecutable. Una vez ya instalada en la base de datos, desmarcamos esta opción porque aquí nos indica que existen herramientas adicionales, pero por el momento necesitamos únicamente la base de datos. Le damos terminar. Ya instalada la aplicación, la base de datos, continuaremos a resolver el ejercicio en la base de datos. Seguiremos con este tutorial. Nos dice que a continuación se realizará la solución de problemas de la empresa que renta vehículos llamada Cars. Esta empresa ha considerado hacer cambios en su lista de precios de los alquileres de vehículos. La empresa está solicitando que se desarrolle un proceso en donde los precios de los alquileres sean evaluados para ver qué tanto puede aumentar su precio. Entonces, tenemos una empresa, ¿verdad?, que tiene una base de datos. En esa base de datos tiene dos tablas, la que nos aparece en la pantalla, tabla clientes y la tabla vehículos. Entonces vamos a crear estas dos tablas, pero antes tenemos que crear un usuario, una base de datos de la empresa en PostgreSQL. Una vez ya instalada, entonces nos accedemos a nuestra barra de herramientas, todos los programas, y buscamos la carpeta PostgreSQL 9.1 y clic en pgadmin 3. Esperemos a que cargue. Como damos cuenta, en este caso accedemos a la base de datos que nos trae por default, admin system, la contraseña que habíamos establecido. Entonces tenemos una tabla, espacios lógicos y el usuario. Entonces ahorita crearemos un nuevo usuario de la empresa para poder trabajar. Seleccionamos la base de datos para que nos active el botón de editor de SQL. Esa ventana es el editor de SQL. Entonces aquí ingresaremos, crearemos un usuario. Entonces creamos el usuario, create user, el nombre del usuario le pondremos user Cars, usuario de la empresa Cars, y le damos todos los permisos. Establecemos la contraseña, que va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, para no complicarnos. Le damos los permisos para poder crear base de datos, crear reglas, y todos los permisos necesarios para poder trabajar. Una vez ya creado, lo corremos. Nos damos cuenta que ya se creó y fue ejecutado exitosamente nuestro query y ya hemos creado un usuario. Cerramos el editor y actualizamos. Damos cuenta que ya nos aparece el nuevo usuario, ¿verdad? Entonces lo que
Paso siguiente será desconectarnos de esta instancia y crear una nueva conexión con el usuario que hemos creado. En esta opción, añadir nueva conexión de servidor, añadimos el nombre de la conexión. En este caso será empresa cars. La conexión localhost, porque está local en la máquina, el puerto 8808 que ya hemos definido, el usuario usercars y la contraseña 123456. Damos OK. Vamos a guardar la contraseña, sí. Y ahora ya hemos conectado a la base de datos. Eliminaremos esto para no equivocarnos. Ahora ya tenemos nueva conexión y tenemos una base de datos que trae por default, ¿verdad? Entonces ahora lo que haremos es ejecutar otra vez la ventana de editor de SQL y crearemos una base de datos. Create database. Creamos la base de datos con el nombre cars. Le agregamos que el usuario owner va a ser user cars, el usuario que habíamos creado para la empresa. Corremos nuestro query, está creando la base de datos y ya fue creado. Ahora cerramos nuestro editor y volvamos a actualizar. Nos damos cuenta ahora que ya tenemos dos bases de datos, una base de datos, ¿verdad? Pero al visualizar nuestra base de datos nos damos cuenta que no tenemos ni una tabla, ni una función, ni una secuencia, ni una vista. Entonces ahora proseguimos al paso de crear estas dos tablas, cliente y vehículos. Accedemos otra vez, seleccionamos la base de datos cars y le damos SQL. Vamos a ver la ventana de editor y veamos esta ventana que hemos conectado con el usuario y la base de datos cars, ¿verdad? Entonces partiremos ahorita en crear la tabla clientes. Create table cliente de esta forma y crearemos los 4 campos: código, nombre, apellido y estatus. Entonces código, haremos tipo de datos numeric 6. Luego primer nombre, utilizaremos un varchar 50. Luego primer apellido. Aquí estamos estableciendo los valores atómicos según la primera forma normal como se establece en la base de datos. Luego el estatus, la tercera forma normal. Damos un varchar de una posición. Bueno, ahora crearemos restricciones. Constraint. Le ponemos un nombre a la llave primaria de esta tabla, que será en la columna código PK, es el nombre, ¿verdad? Ahora la restricción va a ser que va a ser una primary key en la columna código. Y por último, para que esta columna de status llevemos únicamente valores de activo e inactivo, pues agreguemos otro constraint que se llamará status CK, que representa que es un check, y aquí agregamos la letra C, que nos refiere a la tabla clientes, ¿verdad? Pero eso es opcional, solo para que no se repite, no nos dé problemas en otras tablas que tengan status. Aquí va a ser un check que nos dirá que en la columna status únicamente contendrá datos que son la letra A mayúscula de activo, la I mayúscula de inactivo. Con esta crearemos la tabla clientes.
y ahora la vamos a correr aquí y ya ejecutó exitosamente nuestro query. Vamos a minimizar y a revisar, actualizaremos. Aquí en public miraremos nuestros objetos y nos damos cuenta tenemos una tabla clientes que tiene 4 columnas y 2 constraints, una que se llama código pk, la que colocamos el nombre en el editor, esta, y que es un primary key, y status ckc. Status ckc es la que nos establece que solo datos A y la letra I irán en la columna status. Ahora procedemos a crear otra tabla, la de vehículos. Create table vehículo, la sintaxis, y luego creamos los campos. Placa, que va a ser un varchar de 6 posiciones y no va a ser nulo. Vemos modelo numeric, y no va a ser nulo. Y luego precio renta, que va a ser un numeric con precisión 6 decimal 2 y tampoco no va a ser nulo. Y luego el código cliente, con este código cliente hacemos la relación a la tabla clientes. Entonces, como esta tabla va a contener datos de la tabla relacionada que es clientes, colocaremos el mismo tipo de dato, numeric 6. Y tampoco no va a ser nulo. Y por último, status, creamos un varchar de una posición. Ahora crearemos nuestra llave primaria, ¿verdad? Que será placa, porque ni una placa se puede repetir. Sería un constraint placa pk, es un primary key en la columna placa. Tenemos otra restricción, constraint del status ck. Le colgaremos la B de la que refiere a la tabla vehículos, que va a ser un check, y que en la columna status únicamente va a contener datos A, la letra I, coma. Y por último, como esta tabla va a ser relacional, vamos a relacionarla con la tabla cliente. Entonces es otra restricción, constraint sería cliente, un foreign key, una clave foránea que se va a almacenar en la tabla código cliente de esa tabla. Aquí en esta columna la colocaremos aquí para contener ese contenido que va a ser referencia a la tabla cliente en la columna código. Para que funcione tiene que tener el mismo tipo de dato, numeric 6 y aquí numeric 6, para que no tengamos ningún problema. Ya creada nuestra tabla vehículos, la ejecutamos. Primero la seleccionaremos y la ejecutamos. Damos cuenta que ya fue creada exitosamente. Entonces minimizaremos esto y actualizaremos aquí nuestros objetos. En público nos aparecen las dos tablas, cliente y vehículo.
Ahora hacemos un select from cliente y un select from vehículo. Seleccionaremos, damos cuenta que no tiene ningún dato. Si tenemos vehículos, tampoco no tenemos ningún dato. Entonces vamos a crear funciones para que se llenen esos datos. Crear dos funciones para llenar los datos de las dos tablas creadas. Entonces crearemos las funciones para llenar las tablas, ¿verdad? En el ejemplo crearemos funciones para que nos llenen para 10 personas, 10 clientes. Entonces creamos las funciones a continuación. Bueno, ahora crearemos nuestras funciones para llenar las tablas creadas. Para crear una función se sigue esta sintaxis: create function. Aquí creamos o reemplazamos la función, le pondremos un nombre, le pondremos llenar cliente. Entonces esta nos llenará nuestra tabla cliente. Agregamos que vamos a recibir un parámetro total, le ponemos el nombre de nuestra variable total tipo entero. Al llamar esta función ingresaremos cuántos clientes queremos ingresar en nuestra tabla, ¿verdad? Entonces creamos este parámetro y luego retornamos ningún valor. No vamos a retornar ningún valor porque es únicamente llenar las tablas, ¿verdad? Le colocaremos aquí void. ¿Cómo? Entonces la sintaxis es $$, ¿verdad? Pero dejamos dos, una para abrir y una para cerrar. Y al final colocaremos el tipo de lenguaje de la función, ¿verdad? Sería lenguaje de PSQL, ¿verdad? Sería de Postgres SQL, PLPG SQL. Sería el lenguaje que vamos a utilizar para poder definir nuestra función. Sabemos que para definir una instrucción debemos utilizar tres bloques: el declare, inicio de nuestro código y el fin. Entonces aquí podemos declarar variables, ¿verdad? Aquí declararemos uno, status, que dará como tipo de dato varchar de una posición y que la iniciaremos con el valor i, punto y coma. En esa función solo utilizaremos una declaración de una variable y luego creamos otra instrucción. Lo que iniciamos aquí es hacer un ciclo for. Nuestra variable sería x, que comience 1, que comience en 1 hasta total. Este total sería el número que nosotros como parámetros queramos ingresar cantidad de clientes. Total, damos la sintaxis y finalizamos el ciclo de esa siguiente manera. Entonces aquí podemos declarar la instrucción, ¿verdad? Vamos a llenar la tabla de estatus de las letras I y la letra A intercaladamente. El primer registro del cliente va a tener como estatus A, el segundo como estatus I, el tercero
y así sucesivamente. Creemos una estructura de condición if si status es igual a letra i, entonces status va a ser igual a la letra a, punto y coma. Si no, entonces status va a ser igual a la letra i, punto y coma. Y finalizamos la estructura de condición. Ya establecido esto, vamos a hacer el insert into nombre de la tabla, cliente, values, y ingresamos qué datos vamos a ingresar. Entonces lo que haremos aquí es ingresar en la columna de código el número de secuencia de nuestro ciclo for, que la variable declaramos que es x, coma, y ponemos primer nombre, para que a toda la columna nos ingrese primer nombre, coma, segundo nombre, perdón, es primer apellido, y por último el status, que es la que tenemos aquí, ¿verdad? Status. Entonces sería esta nuestra función, que nos va a insertar 4 datos: el código, el primer nombre, el segundo nombre y el status. Aquí va a ser intercalada según nuestra condición, como lo establecimos, ¿verdad? La corremos y ya creamos una función que no devuelve ningún valor. Revisaremos, actualizaremos y revisamos, ¿verdad? Ya nos aparece una función, que es la que está aquí, y el código nos aparece aquí. Entonces tenemos la función para llenar las tablas, pero crearemos otro para llenar la tabla vehículos. Sea lo mismo, puede crear o reemplazar una función llamada llenar vehículo, que también ponemos un parámetro total tipo entero, returns, no va a ningún valor, no la sintaxis, ponemos el lenguaje, que va a ser el lenguaje de Postgres SQL. Creamos también otros bloques, declare, begin, y finalizamos nuestros bloques, ¿verdad? En este caso, en esta función declararemos 4 variables. Una se llamará placa, que contará tipo de dato numeric de 6 posiciones. La otra será modelo, así un numeric de 4 posiciones, y la iniciaremos como 2013. Ahorita vamos a declararlos y luego la voy a explicar. Precio, hacer un numeric de precisión 6 y de 2 decimales, y que también la iniciaremos con un monto de 867.75. y por último la variable status, que va a ser un varchar de una posición, y que va a contener la letra i de inactivo. Ahora ya declaradas estas 4 variables, vamos a proceder a instalar nuestra instrucción.
Siempre como vamos a ingresar 10 vehículos, o dependiendo cuánto es lo que reciba el parámetro, vamos a hacer un ciclo for. Creemos la variable x que empieza de 1 hasta total, la sintaxis, y finalizamos el ciclo. Dentro de este ciclo crearemos nuestra instrucción igual a la anterior. Si status va a ser igual a i, entonces status va a ser igual a letra A, para que nos intercale, ¿verdad? Este es el mismo ejemplo del anterior. Si no, entonces status va a ser igual a la letra I, para que los datos nos intercalen. Y finalizamos nuestra condición de condición. Y luego, terminada, vamos a hacer que los modelos, que cada vez que corre el ciclo necesitamos un carro por año, ¿verdad? Un modelo que sea 2012, 2011, 2010, ¿verdad? Aquí pondremos 13. ¿Por qué? Porque aquí en modelo va a ser igual a modelo menos 1. Automáticamente aquí nos va a ingresar el primer cliente 1, va a tener el modelo 2012, el 2 el 2011, el 3 así sucesivamente, para que tengamos diferentes modelos. Y lo mismo hacemos con el precio. Menos el modelo es menos el precio. Le vamos a restar 50.25 quetzales por cada modelo, por cada año que pase. Y ahora hacemos el insert into vehículo values, y aquí ingresamos los datos. El primer campo vamos a dar la P- que representa la placa, y vamos a concatenar con el número. En la segunda columna va a llevar de los modelos, la tercera el precio, la cuarta la columna que nos va a relacionar va a llevar la X, porque si comienza 1 tendrá que haber un cliente 1 para que no nos dé ningún problema, y el status. Aquí vamos a concatenar la X para que nos muestre placa de distinto, ¿verdad? No nos tire un error de constraint. Aquí vamos a copiar unos símbolos. Unos símbolos que no me aparecen en el teclado, pero vamos a copiarlos aquí. Que son estos símbolos de O para concatenar. Vamos aquí a pegar esto y nos concatena, ¿verdad? Para que tengamos P1, P2, P3, ¿verdad? Modelo, y sucesivamente. Ahora terminamos ya nuestra estructura y vamos a correr esta función. Damos cuenta que ya fue creado. Vamos a revisar. Nos damos cuenta que tenemos dos funciones. Ahora nos llenará llenar cliente y llenar vehículo. Entonces, ahora procedemos a llenar las tablas de datos. Para poder llamar una función se utiliza la siguiente sintaxis: select, y se escribe el nombre de la función, llenar cliente, y se recuerda que la función recibe un parámetro tipo entero. Entonces pongamos
aquí que vamos a querer llenar 10 clientes en la tabla. Antes hacemos un select para verificar que no tenemos ningún cliente en la tabla. Le damos correr, no tenemos ni uno. Ahora le damos correr a la función y nos tiró un mensaje que no devuelve ni un valor. Entonces revisamos nuestra tabla y nos damos cuenta que ya tenemos 10 datos ingresados. Llegas a 10 y la condición if nos ingresa en el status una letra A y una letra I. Se dan cuenta, está intercalada. Entonces si nos funcionó la estructura condicional esta. Ahora llenaremos nuestra tabla vehículo, select from select llenar vehículo, y también recibe un parámetro, pero como aquí nosotros necesitamos 10 clientes y cada cliente tenga un vehículo, le colocamos también 10. Veamos, antes de correrlo seleccionamos la tabla, select from vehículo. Nos damos cuenta que la tabla no tiene ningún dato. Ahora corremos nuestra función y ya nos ingresó, ¿verdad? Seleccionamos la tabla y nos damos cuenta que ya tenemos ingresados 10 vehículos de diferentes modelos. En este caso se dan cuenta que el primer modelo es 2012. Aquí yo declaré modelo una función como 2013 y al pasar en el primer ciclo me va a restar 1, pues me muestra el modelo 2012 y que tiene un precio de 817.50 de alquiler de renta, porque ya le había restado 50.25 al valor inicial. Entonces sucesivamente cada carro o cada ciclo disminuyó un modelo 2011, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Esto nos servirá para hacer las estimaciones, ¿verdad? Y los precios también se disminuye 50.25 por cada vehículo. Entonces con esta ya llenamos los datos de los datos en las tablas. Entonces proseguimos con el siguiente paso, que ahora ya tenemos la nueva regla, ¿verdad? Para poder hacer las estimaciones de los precios que van a aumentar. Y dice: las reglas del nuevo proceso son: los vehículos del modelo actual del año 2012 deben estimar el aumento del precio de renta al 10% según el precio actual de rentas. Los vehículos de modelos recientes no mayor de 5 años anteriores sería 2007, 8, 9, 10 y 11, calcular el 7%, y el resto de modelos el 3%. Los modelos 2006, 2005, 4, 3 se aumenta el 3%. Entonces para esto debemos crear otra nueva tabla que se llamará estimación, que contendrá únicamente 4 columnas: la placa, renta actual, renta estimación y la tasa de incremento. Entonces procedemos a crear la nueva tabla, ¿verdad? ¿Qué tendrá eso? Y esta tabla va relacionada con la tabla vehículos por placa, ¿verdad? Entonces sería placa, perdón, sería weight table estimación. Creamos la tabla, tabla estimación, que contendrá la columna placa, que va a ser el mismo tipo con la que declaramos arriba. Sería un bar chart 6, bar chart 6, y no hacer nulo, y luego renta actual, que va a ser un numeric de posición 6,2. No hacer nulo, y la renta estimación
Renta estimación. Va a ser un numeric también de precisión 6 y 2 decimales. Listamos y por último la tasa en la que crece, ¿verdad? El incremento, que va a ser un numeric nudo también, ¿verdad? Y por último va a llevar una restricción esta, la que va a hacer la relación de placa con la tabla. Entonces sería un constraint placa foreign key de la tabla de estimación, foreign key, una clave foránea que va a llevar la columna placa, que los datos de la tabla vehículos se va a almacenar en la placa, ¿verdad? Que va a hacer referencia a la tabla vehículo de la columna placa. Aquí relacionamos la tabla de estimación con la tabla vehículos. Ya teniendo nuestro query, lo ejecutamos y ya corrió exitosamente, ya está creada nuestra tabla. Ahora crearemos, primero verificaremos, actualizamos y ya tenemos tres tablas: cliente, estimación y vehículo. Clientes y vehículo ya tenemos llenos de datos de 10 clientes. Ahora estimación, hay que hacer la instrucción que nos solicitan, es de crear un proceso que los carros actuales de 2012 tengan el 10% de aumento y los de modelos 5 años 2007 al 2010 calcular el 7 y el resto de modelos el 3%. Entonces ahora crearemos la función para calcular nuevas propuestas de precio. Nos ubicaremos en el editor de SQL y creamos nuestra función. Entonces creamos o reemplazamos una función llamada llenar, le pondremos llenar estimación, que va a llevar también un parámetro total tipo entero, la que nosotros ponemos hasta qué número de clientes hemos llenado todas las tablas. Entonces tampoco no va a retornar ningún valor. La sintaxis, que el lenguaje, vamos a utilizar la PG SQL de Postgres. Clavamos nuestras estructuras, inicio y fin, y declaramos cinco variables: modelo, estimación, la E va a ser un numeric, luego placa, le pongo la letra E para hacer una referencia que es de esta tabla de estimación, va a ser un varchar de 6 posiciones. Luego la variable de renta 1, la que va a tener el valor actual de las rentas, va a ser un numeric 6,2, precisión 6 decimales 2, y que lo voy a inicializar con 0. Renta 2, la que va a tener la estimación del aumento, también en precisión
6 y decimal 2 y inicializar con 0. Y luego tasa de incremento, porcentaje, va a llevar un numeric, lo voy a inicializar con 0. Ya declaramos nuestras 5 variables. Ahora procedemos a hacer el ciclo para ingresar los vehículos y las estimaciones. Crearemos otro nuevo ciclo for la variable x, que empieza de 1, 2 puntos hasta total, que nosotros ingresemos como parámetro, y finalizamos otro ciclo en lab. Ahora dentro del ciclo vamos a crear más instrucciones. Aquí necesitaremos datos de la tabla vehículos. Como x va a ser el número 1, cuando va a ser número 1 va a tomar el vehículo del cliente número 1. Entonces hacemos un select, seleccionamos la columna placa y lo insertamos, lo guardamos, intro, en otra variable que declaramos, que es placa E. From de la tabla vehículos que ya hemos creado, de la tabla vehículos, donde código cliente sea igual a x, o sea, donde sea igual a 1 donde comienza el ciclo. Entonces ahí obtenemos la placa, ¿verdad? De ese cliente X. Ahora, ya teniendo el número de la placa, hacemos otro select, seleccionamos la columna modelo y lo guardamos en nuestra variable modelo E. Modelo, esta columna modelo le damos from, que pertenece a la tabla vehículo, donde placa. Ahora que ya tenemos nuestra variable aquí, placa, lo podemos ya referir donde placa sea igual a placa E. Ahora, ya teniendo placa, modelo, necesitamos también obtener el valor del precio, ¿verdad? Hacemos otro select, seleccionamos la tabla precio renta, select precio renta, y lo guardamos en otra variable renta 1, renta 1 de la tabla vehículo, donde placa sea igual a placa E de nuestra variable que tenemos declarada, ¿verdad? La que obtenimos en esta instrucción. Ahora, ya teniendo placa, modelo y precio de renta, procedemos a hacer los cálculos de estimaciones según lo que dice el modelo actual 2012, el 10%, los modelos entre 2006 a 2011 el 7%, y los modelos menores de 2005 con el 3%. Entonces hacemos una condición: si modelo de la tabla de estimación, nuestra variable que declaramos, es igual a 2012, entonces renta 1, la variable de renta 1 se va a almacenar, va a ser igual a renta 1 más el 10%, va a ser renta 1, lo multiplicaremos por 10 y esta la dividimos entre 100, y la tasa, para que nos grabe la tasa en la tabla, tasa in va a ser igual a 10, porque es el 10%. Entonces hacemos un else if si modelo E
si modelo E es mayor o igual a 2006 y modelo E es menor o igual a 2011, entonces si se encuentra en ese rango, renta 1 va a ser igual a renta 1 más, en unos paréntesis, otra vez paréntesis, renta 1 por el 7%, lo dividimos dentro de 100 y la tasa de incremento va a ser igual al 7% para poder almacenarlo en las tablas. Si no, comenzamos otra vez, modelo E es menor o igual a 2005, es menor o igual a 2005, entonces renta 1 va a ser igual a renta 1 más, coloquemos la variable renta 1 por 3, lo dividimos dentro de 100 para hacer la suma. Else if, si no, entonces renta 1, si no se cumple ninguna condición, renta 1 va a ser igual a 0. Cerramos, hacemos fin a la condición. Ya teniendo todos los cálculos, aquí faltó la tasa. Tasa in 2 puntos va a ser igual al 3%, 10, 7 y 3%. Ahora ya tenemos todas las condiciones, vamos a hacer el insert into estimación values. Vamos a ingresar los datos que son, en primera es la placa E, luego la renta 1 es el precio actual, renta 2 va a ser el precio de estimación, y la tasa. Entonces aquí cambiaremos, sería renta 2, perdón por este error, sería renta 2, porque sería el precio de estimación, mientras renta 1 va a tener mantener su valor. Ahora aquí ya tenemos nuestra función que nos va a calcular las estimaciones según requiere el ejercicio. Revisamos 12 y aquí el rango de 2011 a 2006, 5 años, y de 2005. Creo que aquí es 2005, perdón, 2007 sería el 7, 8, 9, 10 y 11 serían 5 años. Aquí sería el 2006 para abajo. Ahora ya tenemos aquí nuestra función, vamos a correrla. La corremos y tenemos un error. Aquí faltó as, la sintaxis. Ahora la corremos otra vez, seleccionaremos solo la función. La corremos y ya fue corrido exitosamente. Ahora revisamos nuestra base de datos. Tenemos ya 3 funciones: llenar cliente, vehículo y estimación. Ahora, para probar que nuestra función quedó muy bien, vamos a hacer un select llenar estimación, y agregamos también que son 10 clientes, 10 vehículos y 10, ¿verdad? Pero antes de correr vamos a seleccionar la tabla estimación,
si vamos a ver los datos, damos cuenta que no tiene ni un dato. Entonces la empresa necesita hacer esa estimación, y con esta función creada vamos a darle solución al problema de la empresa. Lo corremos si no tenemos ningún problema, y tenemos algunos problemas, pero vamos a revisar. Aquí nos faltó colocar un guión bajo. Creo que solo esa la vamos a correr otra vez, la vamos a llamar, la corremos y aún tenemos algunos errores. Vamos a revisar aquí. Aquí vamos a verificar el error. Ahora ya encontramos el error, que no existía un signo más. Ahora lo corremos la función, a ver si no existe otro error, y ya corrió. Ahora seleccionamos estimación y nos damos cuenta que ya tenemos las estimaciones de 10 vehículos, ¿verdad? La placa del vehículo P1, que tiene una renta actual de 817.50, se calculó el 10%, y ahora ya la estimación de precio sería 899.25. Los modelos de 2011 10987 con el 7%, y los modelos de 2006 hacia modelos anteriores el 3%. Entonces hacemos un cálculo. $817.50 por el 10% son 81.75. Le sumamos sobre el mismo valor 817.50, nos da 899.25, y es la misma que nos aparece aquí. Hacemos otra prueba de uno del 7% y uno del 3%. El vehículo con la placa P4 sería 666.75 por el 7%, son 46.67. Le sumamos el valor actual 666.75, entonces sería un total de 713.42. Ahí tenemos, está exacto. Y por último calcularemos uno del 3% para corroborar si los cálculos están exactos. La placa P8 465.75 por el 3%, serían 13 más ese valor actual, serían 479.72, y aquí tenemos el valor y revisamos que sí está exacto. Entonces con esa función resolvemos el problema para que la empresa pueda estimar, evaluar y tomar decisiones sobre los aumentos de los precios de los modelos de vehículos. Bueno, y por último crearemos la entidad de relación de las tablas que creamos en PostgreSQL. En este caso utilizaremos la herramienta MicroLab de Postgres para visualizar gráficamente la entidad de relación de nuestra base de datos ya creada en PostgreSQL. Esta herramienta MicroLab es una herramienta de licencia comprada, entonces podemos descargar una versión trial para poder aprobarlo, ¿verdad? Entonces ingresaremos a la página que es www.microlab.com. a nuestra barra de tareas en internet ponemos www.microlab.com. Esperaremos a que se cargue nuestra página. Ahí la tenemos, y la herramienta que utilizaremos sería Database Designer para PostgreSQL. Descargamos una versión trial gratis, lo descargamos, ¿verdad? Esta
la de diseño de base de datos. La descargamos. Únicamente pesa 11.54 megabytes y la guardamos en el escritorio. Una vez ya descargada el archivo, la descomprimimos, clic derecho, extraer aquí. Ahora la instalamos, doble clic sobre el ejecutable. Esperamos a que se cargue. Está preparando la instalación. Damos siguiente, aceptamos los términos de la licencia, siguiente, una instalación típica y la instalamos. Esperemos un momento a que se instale. Una vez ya instalada la aplicación, le damos finalizar. Nos está cargando el programa. Y como es un trial, ¿verdad? Tenemos 30 días aún para utilizarlo. Le damos continuar. Le damos sí. La cerramos, ¿verdad? Entonces vamos a conectarnos a PostgreSQL. Tenemos la que teníamos y añadimos. Sabemos que es localhost, el reporte es el 8808. El usuario es usercars, recordamos. La contraseña es 123456. Y seleccionamos la base de datos que es cars y le damos un OK, y OK. Automáticamente ya nos aparece nuestros objetos. Y vamos a ver, ¿verdad? Tenemos el cliente que está relacionado con vehículos y que vehículos está relacionado con estimación. Entonces nuestra estructura, nuestra lógica es esta de la base de datos que creamos en este video. Y tenemos las funciones: llenar cliente, llenar vehículo y llenar estimación. Serían 6 objetos a los que creamos en nuestra base de datos de Postgres. Como dimos cuenta, Postgres es una base de datos muy bueno, muy robusto, muy rápido y fácil de utilizar. Es muy bueno y la característica más importante que tiene, que es gratis y que todo el mundo tiene acceso a utilizarlo, a manipularlo y sacarle todo lo bueno que nos ofrece. Y bueno, por último, las fuentes de información donde nos guiamos y descargamos las aplicaciones y herramientas para poder trabajar este tutorial son en la página de postgresql.org.es. Aquí descargamos la herramienta para instalar la base de datos. En Microlab descargamos el diseño de base de datos para poder ver los diagramas, entidad, relación de la base de datos que creamos. Los manuales, sintaxis para la creación de objetos, funciones, la encontramos en lucas.hispalinux.es y también en postgresql.org. Y por último, en la guía de aprendizaje de Michelle Abbey y Michelle J. y Corey Osborne, del capítulo 7 de PL-SQL. Agradecemos mucho su atención a este video tutorial. Lo hicimos lo mejor posible y lo más entendible. Y solo que estuvo un poquito muy largo el video, pero espero que les ayude bastante. Lo pueden aplicar, utilizar. Y muchas gracias a todos.